La voz del corazón. Capítulo 4. El impulso creativo. La creatividad se aprende, igual que se aprende a escribir. Ken Robinson. En octubre del año 2004, en la ciudad norteamericana de Dover, un grupo de maestros fue obligado a leer una polémica declaración entre sus alumnos. En dicho testimonio se sugería que la teoría de la evolución de Darwin tenía una alternativa: el diseño inteligente. A juicio de sus partidarios, muchas de las características de los seres vivos eran tan complejas que no podían ser explicadas por la teoría de la selección natural que propuso Darwin en 1859. En su lugar, pedían que de forma paralela se enseñara a los alumnos la idea de que la vida podía haber sido creada por un ser superior. La mayor parte de los científicos del país y muchas otras personas se indignaron, pues consideraron que el diseño inteligente era una estrategia del movimiento creacionista que pretendía infiltrar ideas religiosas en las clases de ciencias. La polémica fue tan sonada que se tuvo que celebrar un juicio. Al cabo de 6 semanas, el 20 de diciembre del 2005, el juez emitió un veredicto. Se decidió que el diseño inteligente no era una disciplina científica y que era inconstitucional enseñarlo en las escuelas. El argumento principal aludía a la presencia de motivos religiosos encubiertos. Esta pequeña historia nos ayuda a comprender la lucha que vienen sosteniendo la ciencia y la religión para apropiarse de la verdad y poder así ejercer su hegemonía. Es una pugna propia del viejo paradigma basado en la separación, el miedo, la dependencia y la dominación. Es muy antigua, pero en estos momentos carece de sentido. Realmente no existe una gran diferencia entre un creacionista que niega la teoría de la evolución para justificar la existencia de Dios y un evolucionista que se aferra a ella para intentar justificar la inexistencia de Dios. En ambos casos, la explicación procede de un ego tenso, aferrado a un dogma y poco dispuesto a experimentar más allá de los límites predecibles que él mismo fabrica. Cuando la mente racional se aferra a su propia lógica, termina perdiendo el rumbo de sus razonamientos. Empieza a dar vueltas alrededor de sí misma, como si estuviera borracha, y lo habitual es que se desmarque y se aferre a cualquier doctrina. En este sentido, creo que es saludable admitir que todos somos un poco fanáticos. El enigma de la creación. Desde hace décadas se acepta que el origen y la evolución de la vida no pueden explicarse en su totalidad mediante un proceso de selección natural. Sin embargo, este tampoco puede negarse. Por tanto, la idea de que hay una inteligencia superior que lo crea todo desde cero no se sostiene. La razón es muy sencilla: existen factores intermedios. Entonces, ¿cómo se crea y evoluciona la vida? A mi modo de ver, la forma más ventajosa de esclarecer este atractivo enigma es aceptando que de forma paralela a un desarrollo natural condicionado por la naturaleza del medio y la del organismo, existen infinidad de seres dotados de conciencia y que todos ellos están participando en la evolución del universo. Digamos que tenemos el trabajo repartido entre todos y que disponemos de cierto margen o libre albedrío para decidir lo que deseamos hacer en este proceso. Para comprender esta idea resulta útil imaginar que la conciencia es multidimensional y que por ello actúa en diferentes escalas. A medida que nos movemos hacia el origen de la creación, la escala es mayor. Si seguimos ascendiendo, nos encontramos con la unidad de la que procedemos, es decir, con el principio creador original. Este principio se conoce en todo el mundo con el nombre genérico de Dios. En términos generales, Dios es la totalidad y representa un lugar de emanación desde el cual brota la energía pura del amor. Muchas culturas del mundo mencionan la existencia de un flujo incesante de energía extremadamente poderoso
cuya función es mantener el orden y el equilibrio en el cosmos. Los taoístas lo llaman Tao, los budistas Avatamsaka, los hinduistas Brahman, los cristianos hablan del aliento, de la gracia de Dios, los antiguos romanos de Sacer. La escritora norteamericana Sharon Salzberg lo expresa con mucha belleza. Liberado de la rigidez de los conceptos, el mundo se vuelve transparente y se ilumina, como alumbrado desde el interior. Cuando se comprende esto, la interdependencia de todo lo que vive se convierte en una evidencia. Vemos que nada está paralizado o separado del resto y que estamos en ósmosis con la sustancia misma de la vida. De este sentimiento de unión surge el amor y la compasión. La ciencia no contradice esta idea, pues acepta que el universo se creó a partir de una explosión única, el Big Bang. Aunque nadie se pone de acuerdo sobre lo que había antes, este estallido presenta dos singularidades que refuerzan la idea de un principio creador. La primera es todavía una hipótesis. Afirma que en el primer segundo de la creación ocurrieron más cosas y el universo se expandió más que en los 13.800 millones de años posteriores. Sorprendente, ¿no es cierto? Al parecer ocurrió una inflación cósmica que creó una matriz de energía a partir de la cual surgió la realidad que hoy conocemos. Gracias a este diseño previo se explicaría por qué la temperatura es constante en cualquier punto del espacio o por qué las propiedades de la materia son las mismas en todo el firmamento. La segunda singularidad es igualmente asombrosa. La luz que salió de aquella gran explosión es tan poderosa que su radiación sigue llegando hasta la Tierra en forma de ondas electromagnéticas. Es la radiación cósmica de fondo. Su hallazgo fue tan relevante que mereció el Premio Nobel de Física en el año 1978. Resumiendo, el universo se creó a partir de un principio único y de él surgió una energía que a día de hoy sigue fluyendo en todas direcciones y llena el espacio por completo. ¿Nos encontramos ante la expresión física del amor? Resumen de enseñanzas. La vida presenta un origen común y evoluciona a partir de una única fuente, el amor. Ahora imaginemos que el universo está dividido en sectores y que cada uno de ellos se diferencia del resto por su frecuencia de vibración. La ciencia tampoco se opone a esta idea. Por un lado, se ha demostrado que el espacio vacío no es estático, sino que está vibrando. Esta vibración fue propuesta por el físico británico Peter Higgs en 1964 y confirmada experimentalmente en el 2012 gracias a los aceleradores de partículas con los que trabaja la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN. El descubrimiento de que la materia se origina a partir de un campo de energía fue tan asombroso que algunos científicos creyeron haber encontrado lo que llamaron la partícula de Dios e hizo merecedor a su autor del Premio Nobel de Física en el año 2013. Por otro, los científicos especulan con la posibilidad de que el cosmos esté formado por varias dimensiones de realidad. Todas ellas estarían relacionadas por la gravedad y separadas por una débil membrana. El amor es entonces la conciencia pura que discurre por los distintos niveles de esta realidad multidimensional. Es como si estuviera viajando por una escala cósmica de sonido desde las notas agudas a las graves. A medida que nos acercamos al origen, la energía vibra en frecuencias más altas, pero al llegar a la dimensión física se condensa y reduce su vibración. De esta forma crea la materia y los seres vivos. En cualquier caso, cuando esta conciencia original accede a una nueva dimensión de realidad, interactúa con la energía y crea distintos seres que, tomando un aspecto de la esencia, el principio creador original, pasan a formar parte del proceso de la creación universal. Así, el amor
Dios, se expresa de infinitas formas y es recreado continuamente. En este programa ya no hay un creador único que lo hace todo desde cero, sino un diseño primario a partir del cual múltiples seres dotados de conciencia manipulan la energía y conciben nuevas realidades. De acuerdo con esta explicación, todo lo que existe en el universo tiene una forma de conciencia, desde un diminuto átomo hasta un gigantesco clúster de galaxias. Como dice el gran poeta y yogi tibetano Yetsung Milarepa, las creaciones del espíritu son más numerosas que las motas de polvo que iluminan los rayos del sol. La existencia de seres inmateriales dotados de conciencia que forman parte del proceso de la creación universal no está presente en la ciencia, pero sí forma parte de la mitología. Tenemos los duendes, las hadas, los genios, los elementales, los elfos, las sirenas, los dragones. En el panteón griego están los titanes, los cíclopes, los dioses, los seres del inframundo. En la tradición cristiana se mencionan unas entidades que asisten a Dios, ocupando para ello diferentes niveles de realidad o reinos. Son los serafines, los querubines, los tronos, las potestades, los arcángeles, los ángeles. También están los que se desconectaron de Dios y se olvidaron del propósito, ángeles caídos, demonios. En la religión hinduista se habla de tres dioses principales, Shiva, Brahma y Vishnu, que estarían más cerca del principio único. Por su parte, los budistas hablan de los 4 reinos sin forma. En ellos residen las deidades que son los seres responsables de crear los reinos de la forma y la materia. Estos seres forman parte de una cultura milenaria y son el producto de un proceso evolutivo que presenta un origen común, el encuentro individual o colectivo con lo trascendente. Todos los símbolos, los mitos y los rituales religiosos proceden de estas manifestaciones que reciben el nombre de hierofanías y teofanías. En definitiva, nos están revelando las experiencias sagradas que vivieron nuestros ancestros y quizás por ello deberíamos verlos como algo más que simples personajes de fantasía. La fotógrafa española Raquel Cachafeiro es un buen ejemplo de esta sensibilidad. En su libro Caras de árboles, plantas y arbustos nos revela imágenes extraordinarias que invitan a cualquier profano a cuestionarse la realidad en la que vive. Resumen de enseñanzas. El amor transita por las distintas dimensiones de la realidad. En cada una de ellas interacciona con la energía y crea distintos seres dotados de conciencia. Todos ellos se incorporan al proceso de la creación y participan activamente en la evolución del universo. El amor, Dios, se expresa de infinitas formas y es recreado continuamente. Otro aspecto a tener en cuenta es que el movimiento de esta energía primaria no es azaroso. El amor necesita de una cierta estructura, de un orden para poder manifestarse. Sabemos que la vida se expresa de acuerdo con ciclos espaciotemporales y que se origina a través de un sistema geométrico que evoluciona desde lo más sencillo hacia lo más complejo. Lo que hace esta geometría es producir límites. Si no existiera el orden, el amor sería una energía caótica y no se crearía nada estable. En la dimensión física en la que vivimos nosotros, estos límites son muy precisos y muy férreos, tanto a nivel espacial como temporal. Una prueba evidente es que no podemos volar, atravesar paredes ni vivir eternamente. Lo prodigioso es que la geometría que organiza el movimiento del amor es la misma a escala astronómica e infinitesimal. A pesar de que la ciencia no disponga aún de una teoría que unifique la física cuántica, que explica cómo se comportan las partículas diminutas, con la teoría de la relatividad, que hace lo propio con la realidad astronómica, la estructura de los átomos, de las moléculas o de las células es semejante a la de los planetas, las estrellas y las galaxias.
El astrónomo británico Fred Hoyle afirma que nuestra experiencia diaria está tan relacionada con las grandes formas del universo que es casi imposible observarla de forma separada. La única diferencia sería la escala y la vibración en la que se manifiestan los sucesos. En el cosmos, los patrones geométricos se repiten de forma constante en infinidad de estructuras y formas de vida. Hace 2500 años, Platón afirmó que el mundo material está formado a partir de 5 estructuras: el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Se conocen con el nombre de sólidos platónicos y hasta 1980 nadie les dio mucho crédito. Sin embargo, en esa fecha, el físico estadounidense Robert James reveló que la tabla periódica de los elementos se organiza sobre la base de estas 5 formas geométricas. En el siglo XVI, el astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler demostró que el movimiento de los planetas responde a una trazabilidad geométrica en la que predominan el hexágono y el pentágono. Por su parte, el físico teórico austriaco Friedrich Capra afirma que el universo se encuentra engranado en una danza cósmica de energía en la que podemos encontrar pautas rítmicas ordenadas y definidas. En la naturaleza, estos arquetipos están presentes por todas partes. Forman patrones como el de la ramificación, que se encuentra en los árboles, el sistema nervioso, los meandros de los ríos, los rayos, los corales marinos, el esqueleto, las astas de los ciervos, las tierras desérticas, los pulmones, la red neuronal, el sistema circulatorio, etc. El de la simetría, que está en el cuerpo de cualquier animal, en las hojas de los árboles, en las galaxias, los planetas. Y lo mismo sucede con el patrón radial o circular. Otro de los grandes arquetipos geométricos es la espiral. Este diseño está presente en microorganismos, galaxias, el ADN, ojos, flores, cuernos, órganos, caracoles, remolinos, huracanes, plantas. Además, es un símbolo muy antiguo que forma parte de todas las culturas y rituales que anteceden a las religiones. Representa el paradigma universal de la evolución que vuelve al mismo punto una y otra vez, pero modificando la perspectiva. Es decir, cada vez que se pasa por la misma situación, ésta se ve con una luz diferente. La espiral responde a un invariante universal que se llama proporción áurea o divina y está regida por el conocido número phi, 1, 61, 80, 33, 98, 87. Este número fue descubierto por el matemático griego Euclides 300 años antes de Cristo y presenta una notable particularidad. Tiende al infinito, es decir, no se acaba nunca. En el año 1225, el matemático italiano Leonardo de Pisa descubrió una secuencia de números que está presente en multitud de manifestaciones naturales. Es la secuencia Fibonacci. Esta serie numérica sorprende por su sencillez. Partiendo de la unidad, resulta de sumar a cada número su anterior, es decir, 1, 1, más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, 13 más 8, 21, 21 más 13, 34, 34 más 21, 55, 55 más 34, 89, etc. Lo más curioso de todo es que si dividimos cada número por el anterior, a medida que ascendemos por la secuencia, nos aproximamos al número phi de Euclides. En suma, la secuencia Fibonacci revela la existencia de un ritmo intrínseco en la evolución de los fenómenos naturales. En nuestros días, este compás de crecimiento se considera un auténtico prodigio matemático y está presente en muchas manifestaciones de la vida. El astrofísico israelí Mario Livio, director hasta la fecha del instituto que gestiona el telescopio Hubble, comenta lo siguiente.
La frecuencia Fibonacci y la proporción áurea constituyen los fenómenos matemáticos más asombrosos del mundo. Aparecen en muchísimos fenómenos naturales o realizados por el hombre, tales como la cría de conejos, los pétalos de una flor, el movimiento de las galaxias, la disposición de las hojas en el tallo de una planta, las dinámicas bursátiles, las obras de arte. Todas las culturas del mundo reflejan en sus obras de arte los caracteres geométricos inmortales de los que parece haber surgido la vida. En la antigüedad se sabía que estos patrones eran códigos simbólicos que permitían descifrar nuestro mundo interior. Entre otras cosas, se utilizaban para conectar con el alma, unificar los campos de energía y despertar el poder intuitivo de la mente al conocimiento universal. Los antiguos mayas, por ejemplo, usaron la geometría sagrada para construir los observatorios astronómicos, los egipcios para las pirámides, los israelitas para los tabernáculos, los babilónicos para los zigurats, los musulmanes para las mezquitas, los cristianos para las catedrales. En la actualidad, este conocimiento está siendo recuperado y se utiliza para la sanación y como vehículo para la transformación de la conciencia. Resumen de enseñanzas. La vida es un gran engranaje sin principio ni fin. Se expresa de forma periódica a través de ciclos y se organiza mediante patrones geométricos que van de lo más simple a lo más complejo. Su evolución presenta un ritmo matemático intrínseco. Este proceso creativo en el que infinitos seres dotados de conciencia participamos en la evolución del universo presenta una particularidad. Todas y cada una de nuestras creaciones alberga la conciencia amorosa de la que procedemos. Dicho de otra forma, están conectadas a la unidad y tienen el diseño original en su interior. Por ello contamos con la posibilidad de restaurar cualquier aspecto de nosotros mismos que no se ajuste a las leyes universales. Esto significa que en cada una de tus células está inserto el código cifrado, para la ciencia es el ADN, de tu verdadero ser, es decir, el germen y la llave de toda la creación. Para restablecer el equilibrio interno solo tienes que acceder a él, abrir la puerta y permitir que el amor te nutra y te regenere. Este principio es el que justifica que nuestras creaciones erróneas se aclaren de manera repentina cuando, por ejemplo, caemos en la cuenta de algo que permanecía velado a la conciencia o que una enfermedad remita espontáneamente. También explica los milagros que hizo Jesús de Nazaret hace 2000 años. Jesús fue la encarnación de un ser muy evolucionado. Carecía de karma, de modo que podía conectar a las personas con su esencia sin interferir en el proceso. A partir de ahí, éstas restituían la geometría original de la que estamos hechos y se sanaban. Resumen de enseñanzas. Cada ser vivo tiene en su interior el diseño original y puede restablecer cualquier aspecto de sí mismo, la salud, que no se ajuste a las leyes universales. ¿Cómo realizan estos seres dotados de conciencia su labor creativa? Para responder a esta pregunta tenemos que imaginarlos actuando sobre las figuras geométricas que forman la base de la realidad. A partir de aquí, el medio ambiente y la naturaleza del organismo harían el resto. Las dos herramientas que sirven al propósito de la creación son la luz y el sonido. Ambas representan el origen de todo lo que existe. La luz, cuando se densifica, crea la materia, y el sonido, al vibrar en una frecuencia alta, la transforma. Si colocas arena seca en una placa metálica e induces un sonido, los granos de arena comienzan a moverse y terminan adoptando formas geométricas. Esta influencia es bien conocida por los fabricantes de instrumentos musicales de alta gama. Ellos estudian la calidad de sus productos en función de estas pautas sonoras.
También se sabe que el sonido repercute de forma directa en la salud física. El médico y divulgador científico español, Mario Alonso Puig, afirma que las vibraciones sonoras que emitimos a partir de nuestros estados emocionales influyen en el rendimiento de las funciones orgánicas. Si éstas son altas, el metabolismo de las células es más eficiente. Además, se ha demostrado que afectan al funcionamiento del ADN. Cuando una persona vibra en una frecuencia amorosa, los códigos genéticos de la salud se activan. Cuando lo hace desde el miedo, sucede lo contrario, se contraen e inutilizan. Desde una perspectiva biológica, la luz es igualmente crucial para mantener un buen estado de salud. De hecho, el metabolismo de las células y la comunicación intercelular dependen de unos rayos lumínicos llamados biofotones. Estos haces de luz forman un campo de energía. Cuanto más intenso y coherente es este, más efectivo resulta el intercambio de información. En definitiva, vivimos de información y somos seres de luz. En las culturas milenarias, la luz se considera una de las primeras manifestaciones del cosmos. En la Biblia se dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. En el budismo, este principio creador, al que todos retornamos después de la muerte, se conoce como luminosidad base. Por su parte, el camino de la iluminación se concibe como un regreso a la fuente original que nos ha creado y está presente en el judaísmo, el misticismo, el cristianismo, el hinduismo y el budismo. El mismo Albert Einstein dice: la luz es la sombra de Dios. También el sonido se considera el origen de la creación. La ciencia, a través de la teoría de cuerdas, sugiere que el corazón del universo es una hermosa sinfonía cósmica, como una vibración que estuviera sosteniendo la matriz geométrica que le da su forma. Algunas religiones, como la hinduista y la budista, atribuyen al sonido Om el comienzo de la creación. Este canto fuente simboliza la unidad con lo supremo y la integración de la realidad física con la espiritual. En la Biblia se habla de un sonido original. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El filósofo griego Heráclito y los estoicos que le sucedieron hablan de un principio sin forma, un logos que crea un ritmo entre opuestos a partir del cual se originan todas las manifestaciones visibles del firmamento. En la Cábala se menciona el nombre impronunciable de Dios para recordar que es una vibración omnipresente e inaprensible. Por su parte, en la tradición hindú encontramos a Shiva, que significa Señor de la danza. Está representado con un tambor que simboliza el pulso o la vibración a partir de la cual se origina el universo. La tradición cuenta que cuando Shiva concedió el don de la sabiduría a los ignorantes, hizo resonar su tambor y el sonido resultante creó la gramática sánscrita. Resumen de enseñanzas. La luz y el sonido son las herramientas de la creación. Lo que acabo de relatar puede parecer salido de un cuento de hadas. Seres inmateriales dotados de conciencia que manipulan la energía sirviéndose de la luz y el sonido y crean vida. Quizás lo sea. Los cuentos de hadas sirven para estimular la imaginación, que es el principal motor del progreso humano, así que bienvenidos. En cualquier caso, es muy interesante observar que algo muy parecido a lo descrito es lo que está comenzando a hacer la biotecnología. La convergencia de la inteligencia artificial, la nanotecnología, la computación y la genética nos permite ya intervenir con precisión quirúrgica en el universo cuántico de los átomos. El emprendedor tecnológico y académico indio Vivek Wandwak afirma que en un futuro no muy lejano la salud se abordará como un problema de ingeniería y no como un desequilibrio físico-químico.
Esto significa que los fármacos sintéticos o naturales dejarán de ser la cura de todos los males. Lo que haremos será restablecer la estructura original de los átomos y las moléculas, es decir, pondremos a las personas enfermas en armonía con las leyes y los patrones que rigen el funcionamiento del cosmos y de la vida. A pesar de estar rodeada de un halo tecnológico, la medicina podrá definirse en el futuro como una terapia espiritual. No habrá efectos secundarios, pero ninguna intervención médica que incida sobre el ser de la persona será realmente eficaz si ésta no establece cambios de orden espiritual en su vida. Somos nosotros los que creamos las condiciones para que emerja la salud o para que el organismo zozobre y caigamos enfermos. Podemos reestructurar el campo energético y limpiar la suciedad de un órgano o de un tejido, pero si la persona no aprende a gestionar sus relaciones, seguirá produciendo ideas infecciosas y emociones negativas, maltratará su cuerpo y el desequilibrio volverá a manifestarse. Estamos muy acostumbrados a trampear la vida a base de parches. Tomamos sustancias sintéticas o naturales para tratar de mitigar los síntomas de la enfermedad, pero las causas reales no siempre se abordan. En lugar de asumir que somos responsables de nuestra salud, le decimos a un tercero que nos cure. De esta forma, si algo sale mal, la culpa es de otra persona o lo achacamos a la mala suerte, al determinismo genético, al karma o a la intervención de un Dios justiciero. Todo ello es producto de un viejo sistema de creencias que imagina que la única dimensión de realidad que existe es la física y que podemos dominar o controlar la naturaleza a nuestro capricho. Lo cierto es que cualquier trastorno físico es el reflejo de un desequilibrio emocional, mental y, en última instancia, espiritual. Todo lo que le sucede al cuerpo acontece antes en el campo de energía que lo rodea. Cuando seamos conscientes de este hecho, la medicina pasará a ser una práctica holística. Convivirá con el conocimiento que nos brinda la naturaleza y con la sabiduría espiritual que heredamos de nuestros ancestros. La tecnología nos puede ayudar, pero no es capaz de garantizar la felicidad, la salud o el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza. Somos nosotros los que tenemos que cambiar y para ello es necesario que comprendamos y experimentemos lo que realmente somos. Hay que admitir sin reparos que la realidad es el producto de la interacción entre la conciencia y la energía y hay que reconocer que esta relación no se limita a la dimensión física, sino que abarca un espacio que es multidimensional. De todas formas, ya no sería honesto seguir aferrándonos a las viejas ideas. Pensar que la vida es el resultado exclusivo de la relación azarosa que establecen los organismos con el medio ambiente es sencillamente irracional. Tanto como creer que Dios creó al mundo en 6 días o que todo lo que hacemos responde a un mandato divino que se halla fuera de nosotros mismos. Es hora de aceptar que somos nosotros los responsables o cuando menos los cómplices de crear la materia, la vida y todas las experiencias de realidad que podamos imaginar. Estés donde estés y hagas lo que hagas, tú eres el creador. Avanzar con la espiral de la vida. Eres un ser creativo. Quizás no lo sepas, pero lo eres. Tú creas las experiencias de realidad por las que transitas y lo haces porque formas parte de un universo que está constantemente recreándose a sí mismo. En otras palabras, no puedes dejar de serlo. La creatividad se ha estudiado desde muchos ángulos. Se puede definir como la capacidad individual o colectiva de encontrar relaciones productivas entre experiencias o ideas antes no relacionadas. Sus resultados se manifiestan de muchas formas. Pueden surgir, por ejemplo, un nuevo sistema de creencias, un esquema mental, una teoría o cristalizar en una forma de conducta diferente y en productos o procesos que mejoren nuestras condiciones de vida. En relación a la personalidad creativa, algunas corrientes de pensamiento creen que la principal motivación del impulso creador es la existencia de deseos que no se han podido satisfacer en el pasado.
Otras opinan que es la curiosidad, es decir, la necesidad de asumir desafíos y avanzar hacia terrenos desconocidos. También hay quien piensa que surge como consecuencia de la necesidad que tenemos de actualizarnos o de mantener relaciones interpersonales. Visto así, la creatividad serviría para reducir la tensión personal y con el entorno, pero también para incrementarla, para conocernos mejor, para satisfacer la curiosidad o simplemente como medio para relacionarnos con otros seres. Finalmente, se acepta que el producto creativo debe reunir dos características esenciales. La primera es que la solución que ofrezca sea sencilla. La segunda es que se llegue a esa solución después de haber manejado una pluralidad de variables. Digamos que el equilibrio entre complejidad y simplicidad es básico. De lo contrario, podemos caer en algo tan enrevesado y engorroso que no lo comprenda nadie, o al revés, tan simple que carezca de valor innovador. Toda creación nace en la dimensión espiritual de la personalidad y se manifiesta en la realidad física. Dicho de otra forma, es el desenlace de un proceso en el que densificamos la luz, información, e iluminamos la materia. Somos seres co-creadores. Esto entraña que las personas que vibran en la misma banda de frecuencia participan en un proceso creativo similar. Es posible que no se conozcan entre ellas, pero eso no impide que concurran y trabajen para la consumación de un mismo propósito. La cocreación es un acto muy poderoso. Es un movimiento del espíritu que aglutina a un número determinado de almas y crea las condiciones energéticas necesarias para que se produzca un cambio colectivo a gran escala. Todos los movimientos sociales son en alguna medida el resultado de una acción co-creativa. Un buen ejemplo de esta dinámica nos la ofrece la respuesta social que estamos dando ante el cambio climático. Por otro lado, el actuar creativo, al responder al movimiento del alma y del espíritu, es un hecho indisociable de la vida. De igual forma que no podemos evitar el amor, pues es nuestra naturaleza básica, tampoco podemos sustraernos a la dinámica de la creación universal. Formamos parte de ella, somos sus hijos y participamos de su evolución. Resumen de enseñanzas. Todas las creaciones se originan en la dimensión espiritual de nuestra personalidad y se manifiestan en la física. Es un movimiento en el que densificamos la luz e iluminamos la materia. Para poder beneficiarte del movimiento natural de la energía en el universo, lo primero que tienes que hacer es constatar que hay tres momentos valiosos: la expansión, la contracción y el vacío de la creación. Si eres observador, no te será difícil comprobar que todo en la vida responde a esta oscilación. La primavera y el verano, por ejemplo, expanden la vida y la hacen crecer hasta su máximo esplendor, mientras el otoño y el invierno la contraen hasta la profundidad del silencio. Al respirar expulsas aire, te expandes y sueltas la tensión acumulada y los desechos que ya no sirven para la vida. Sin embargo, al inspirar te contraes y asimilas el aire con todos sus nutrientes. El corazón se encoge para aumentar la presión sanguínea y después se relaja para impulsar la sangre por todo el cuerpo. Por su parte, las venas y las arterias hacen lo mismo. El proceso creativo es un movimiento en el que por un lado liberas energía y por otro la asimilas. Liberar equivale a expandir. Asimilar es sinónimo de comprometer. Para que la vida esté en equilibrio necesitas de ambos polos. Si te comprometes demasiado, terminas esclavizado de tus propias obligaciones, y si te liberas en exceso, acabas por aislarte del resto del mundo. Muchas relaciones se rompen por un exceso de compromiso. Sus miembros se atan el uno al otro de tal forma que terminan saturados y salen disparados en direcciones opuestas. Otras lo hacen por el motivo contrario, es decir, se emancipan tanto que terminan por olvidarse. La dinámica de la creación se asemeja a una ola que emerge desde las profundidades del mar,
sube hasta su máxima altura y se precipita de nuevo sobre el océano. Cuando estás en la cresta te expandes, al romperse te contraes y finalmente entras en contacto con el silencio y accedes a un estado de quietud en el que incubas una nueva creación. En función del área vital en la que te encuentres, recorres una fase u otra. Por ejemplo, puedes estar viviendo un momento dulce en tu vida profesional, expansión, pasar por una crisis en tu relación de pareja, contracción, y estar gestando algo nuevo en el área de la salud, vacío de creación. Veamos ahora cómo funciona cada una de estas fases. La expansión. Aquí liberas energía y mueves la conciencia hacia el espíritu. Cuando estás en la cresta de la ola, la acción y la conciencia se unen en un flujo continuo y la percepción sobre el tiempo se distorsiona. Aquí la mente intuitiva funciona a pleno rendimiento y nos llenamos de ideas originales y atrevidas. Lo importante es que no te reprimas en nada. Aunque te parezca absurdo, te veas ridículo o consideres que lo que estás haciendo es inútil, sigue la ola y cabalga sobre ella con determinación. Hazlo de forma intencionada. Suelta la tensión y deja que la solución al enigma en el que te encuentras venga por sí sola. Sé entusiasta. No fuerces la realidad y no tengas miedo de soltar los viejos patrones de pensamiento que te están atando al pasado. Déjate fluir. Lo que importa es que te desinhibas para que la energía te lleve en su movimiento ascendente. Es posible que tengas que romper con el paradigma que justifica tu inmovilidad. Hazlo. Ten fe en ti mismo. Confía en las personas que colaboran contigo y autoriza el exilio de todo aquello que frena tu apertura. Al mismo tiempo, no te dejes llevar por la euforia. En un momento del proceso, romperás las barreras del ego y entrarás en contacto con el espíritu. Entonces te sentirás inspirado y lúcido. Ante ti aparecerá la claridad mental que necesitas para lograr que tus creaciones estén alineadas con tu esencia y sean originales. También experimentarás el éxtasis y la emoción divina y encontrarás la fuerza de voluntad necesaria para llevar a la práctica tus ideas. Todo esto lo haces ya de forma inconsciente. Ahora se trata de que lo incorpores a tu actuar cotidiano. La fase de contracción. Cuando la expansión se agota, inicias un movimiento en la dirección contraria y en lugar de liberar energía, la asimilas. La luz que has recogido en la fase anterior, en su intento por iluminar la materia, viaja hacia dimensiones más densas. Es el momento de comprometerte con tus inspiraciones para materializarlas. Este movimiento de contracción te pone en contacto con aspectos de tu personalidad que aún no han florecido, de modo que es natural que sientas temor, ridículo, impotencia, rechazo, ira. Lo importante es que te refugies en la intimidad y que vivas la contracción sin miedo. Nunca te olvides de lo siguiente: tú eres más grande que tu dolor. Las dudas que te entran sobre tu valía personal solo reflejan los aspectos de ti mismo que necesitas madurar. Respira el miedo, déjate sentir a fondo desde el cuerpo y libera las resistencias internas que se oponen a la expansión. Si necesitas llorar, gritar, patalear, escribir, dibujar, razonar sobre lo que estás sintiendo, etc., hazlo sin recelos. Aquí entras en contacto con tu niño herido, así que sosténlo con una intención amorosa y háblale con cariño. Solo así podrás transmutar tu dolor interno en amor. La fase del vacío de la creación. La fase anterior no es fácil de encajar, pero si eres honesto y no la niegas, accederás a un espacio de quietud en el que sentirás una gran serenidad. Si eres capaz de relajar la mente y liberas parte del miedo al rechazo, desembocarás en el reposo y experimentarás una gran paz. En este lugar sagrado te encuentras con tu divinidad interna y la enriqueces con todo lo aprendido. Siembras una nueva semilla e incubas el nacimiento de otro movimiento expansivo.
Lo importante es que te dejes arrobar por la quietud y el silencio, pero que no los confundas con la ausencia de ruido. El silencio está lleno de contenido. En realidad no tienes que hacer nada. Solo resérvate, medita, camina despacio, respira y contempla la naturaleza. Después abandónate y entrégate a ser. Permite que la semilla de tus más profundos anhelos crezca en tu corazón y céntrate en la intención que depositas gentilmente en el espacio no manifiesto. Comenzarás a sentir el nacimiento de un nuevo movimiento expansivo y podrás dirigirte hacia cotas más elevadas de inspiración. A partir de aquí, tus compromisos serán más sólidos y tus creaciones más genuinas. En cualquier caso, disfruta del poder que te da tu centro. Llévalo allí donde vayas. Con el tiempo descubrirás que estés donde estés, siempre te acompaña. Es tu mejor aliado y solo necesitas hacer un gesto para recuperarlo. Resumen de enseñanzas. La dinámica creadora en la que la vida florece recorre 3 fases. Una expansiva en la que recibimos inspiración, otra contractiva en la que materializamos nuestras creaciones y una tercera, o vacío de creación, en la que incubamos una nueva semilla. Para vivir en equilibrio hay que transitar por todas ellas. El viaje creativo es la expresión de una paradoja. Lo femenino parece oponerse a lo masculino, lo racional a lo intuitivo, la libertad al compromiso, la unión a la separación. Es un juego de opuestos que necesita un cierto equilibrio. De lo contrario, corres el riesgo de caer en un proceso destructivo o estéril. Por ejemplo, las ideas parecen llegar de forma voluntaria e involuntaria al mismo tiempo. En ocasiones nos esforzamos por encontrar una solución, pero esta no aparece. Sin embargo, en cuanto liberamos la mente, la idea llega de forma repentina. También sucede que el problema que deseamos resolver se delimita y se amplía simultáneamente. Por un lado nos sumergimos en la investigación y por otro necesitamos liberar la carga de introspección para que puedan aflorar las soluciones. Otra contradicción estriba en la sensación de que controlamos el objetivo de nuestra búsqueda, pero a medida que avanzamos se nos escapa de las manos y perdemos poder sobre el proceso creativo. La dinámica creativa en la que te sumerges todos los días necesita de un cierto equilibrio y por eso es necesario que recuperes tu centro y aprendas a vivir desde él. Experimenta las 3 fases sin negar ninguna de ellas. En la expansiva te iluminas, en la contractiva verificas la inspiración anterior y en el vacío de creación planificas e incubas el germen de una nueva realización. El potencial de luz que atesoras en las distintas olas te conduce hacia nuevos momentos expansivos y en cada uno de estos tus conexiones espirituales se hacen más evidentes y poderosas. Entonces la luz que traes a la tierra es más sutil y tu forma de afrontar la contracción más serena. A partir de aquí comienzas a moverte por una espiral evolutiva y tu sentido de la responsabilidad aumenta de forma progresiva. El plus de conciencia que obtienes en cada nueva ola te permite arrojar una mirada más compasiva sobre tus resistencias internas. Mejoras en comprensión, en amor hacia ti mismo y hacia otros seres, y en compromiso con la realidad física. Bájate del tren del aburrimiento y las adicciones. El impulso creativo que te conduce a recorrer la espiral del crecimiento interior se puede interrumpir en cualquiera de las fases mencionadas o en todas ellas. Si eres conservador y tienes miedo a la libertad, es posible que lo reprimas en el momento de la expansión. En este caso limitarás el movimiento a los márgenes de lo que eres capaz de controlar y predecir. Si lo que haces es negar tus zonas de sombra, interrumpirás el flujo en la fase contractiva. Evitarás tu malestar proyectándolo hacia afuera, juzgando a los demás y al entorno, o hacia adentro, creando autocrítica destructiva y buscarás la forma de evadirte de la situación. Finalmente, también es posible que te olvides de lo importante que es concederte espacio y tiempo para incubar una nueva semilla creadora y cortes el impulso en la fase del vacío de la creación.
En todos los casos, el resultado provoca un desequilibrio interno que debe ser compensado. Una de las escapatorias más comunes consiste en seguir una vida rutinaria, un estado que disfraza el dolor personal y mantiene sin muchos cambios los niveles de placer y de conciencia. Cuando repetimos los mismos esquemas mentales, emocionales y de acción, nos convertimos en seres aburridos. Perdemos la curiosidad por la vida y la dimensión espiritual de la personalidad se marchita o termina muriendo. Si no creas espacio para más vida, corres el riesgo de encerrarte en tu propio ego. Esto equivale a renunciar al amor y a la alegría. ¿Recuerdas la última vez que caminaste sin rumbo, bailaste hasta caer rendido, hiciste tonterías, te reíste de forma desenfrenada, escuchaste el sonido del silencio o preparaste un ritual amoroso para el encuentro con tu pareja? El aburrimiento crónico es una enfermedad muy extendida en nuestro tiempo. La persona que se aburre, por lo general, no lo sabe y no lo reconoce. Cree que la existencia consiste en mantener un estatus y espera la muerte de forma pasiva. El dolor que hay en su vida se cronifica y queda oculto bajo una máscara que afirma estar siempre bien, ir tirando, etc. En definitiva, se convierte en un ser domesticado, alguien que ya no brilla con luz propia y que ha perdido su frescura y su belleza. La autenticidad de su ser indómito queda relegada al inconsciente y lo que muestra al mundo es un personaje sin fisuras, un individuo que puede ser predecible y manejable. La segunda situación a la que nos conduce la suspensión sistemática del flujo creativo es la adicción. En este caso, en lugar de la resignación, más propia del aburrimiento, lo que vivimos es una contracción permanente. Por un lado, sentimos con mucha fuerza el empuje del alma y la curiosidad está muy viva. Sin embargo, nos da miedo romper determinados límites y salir de nuestra zona de confort. Internamente deseamos acceder a un nivel de experiencia más rico, pero el ego se niega a ponerse al servicio del alma y del espíritu. Es un movimiento muy complejo, pues aunque queremos llegar a desarrollar nuestro verdadero potencial, en el fondo no estamos dispuestos a soltar el control, es decir, a elevar nuestras expectativas en relación a las habilidades que tenemos para su logro, ni a pagar el precio que nos pide el alma, que siempre es el mismo: liberar el dolor interno y seguir nuestras intuiciones más profundas. Lo que sucede es que, en vez de acompañar al movimiento del amor, nos aferramos a la personalidad e insistimos en reproducir el mismo personaje de siempre. Nos da tanto miedo nuestra grandeza que cuando nos reconocemos en ella huimos despavoridos. Antes de volar como un águila, nos conformamos con los aleteos de un gorrión. El problema es que el alma sigue reclamando nuestra presencia y nuestra acción, y una parte de nosotros la escucha y anhela seguirla. Como ya hemos tomado la decisión de venir a la Tierra, no podemos evitar ir tras ella. Es como cuando subimos a una montaña rusa. Una vez montados ya no hay vuelta atrás. Para tratar de salir de este atolladero intentamos atajar y sin darnos cuenta nos metemos en una dinámica adictiva. Como dice Osamu Dazai, la adicción es tal vez una enfermedad del espíritu. Una adicción es una situación en la que para poder registrar el mismo nivel de experiencia necesitamos ir ampliando la dosis de manera gradual. Si sigues la llamada del alma pero no estás dispuesto a renunciar al control, tus experiencias nunca serán plenas. De alguna forma te quedas a medio camino y atrapado en una contradicción. Esta incoherencia dice: soy grande, pero no lo puedo sentir. El proceso que vives es el siguiente. Con la mente creas una imagen idealizada que representa el esplendor de quien intuyes ser. Esta ilusión la intentas completar haciendo cosas. En cambio, como te has negado a liberar tu propia aflicción, tampoco dejas espacio para que entre más amor en tu vida. De ese modo, el sentimiento de plenitud nunca llega. La forma de arreglar este desatino consiste en incrementar la intensidad de los estímulos que forman parte de tu experiencia. Más trabajo, más sexo, más drogas, más compras, más meditación, más yoga, más televisión, más poder, más comida.
De esta forma tan sutil, abrigas la ilusión de alcanzar la felicidad sin tener que pasar por el trance de liberar tus zonas de sombra. Esta dinámica te conduce a un mayor desequilibrio y desemboca en alguna clase de crisis. Resumen de enseñanzas. Cuando interrumpimos el impulso creativo que nos conduce a recorrer la espiral del crecimiento interior, lo que obtenemos es el aburrimiento crónico o la adicción como forma de conducta. Las adicciones son nocivas para el organismo y el resto de la personalidad. Conllevan una pérdida de conciencia y provocan el despliegue de conductas anómalas y muchas veces destructivas. Todas ellas surgen como consecuencia del desequilibrio que experimentamos en relación al medio en el que estamos viviendo. El equilibrio interno, que permanece estable y constante en ciertos valores energéticos, se conoce con el nombre de homeostasis. Siempre que se altera, hacemos algo para recuperarlo. De hecho, nuestro principal objetivo en la vida consiste en mantenerlo constante. Si, por ejemplo, sientes frío, te abrigas. Si tienes hambre, comes. Si estás con ansiedad, rebajas el nivel de tus expectativas. Y si experimentas dolor, tratas de mitigarlo. Cuando recuperas el equilibrio, te sientes a gusto y entonces puedes pensar en enfocarte en otra actividad. Tu cuerpo es el producto de lo que piensas y de lo que sientes. La ciencia nos dice que a la edad de 35 años disponemos ya de un sistema cognitivo que refleja con bastante fidelidad nuestros patrones emocionales y nuestro sistema de creencias. Esta estructura se refleja en el cerebro a través de rutas neuronales y conexiones sinápticas. Cada vez que piensas o sientes algo, tu cerebro produce una serie de neurotransmisores y hormonas muy específicos y esta combinación química es vertida a la sangre. Tus células están acostumbradas a un cóctel químico muy concreto que refleja con exactitud lo que piensas y lo que sientes. De hecho, desarrollan en sus membranas receptores específicos para esas sustancias. Cuando no las reciben, alteran el equilibrio celular y manifiestan un desarreglo corporal. Este trastorno se refleja en tu estado de ánimo. Si, por ejemplo, estás acostumbrado a beber café por las mañanas y un día no lo tomas, experimentas una sensación similar. La idea de que nuestro cuerpo está formado por lo que pensamos y lo que sentimos no es una metáfora romántica, es un hecho científico. El desarreglo orgánico y de personalidad se produce cuando los receptores celulares son bombardeados con mucha intensidad y durante un largo periodo de tiempo por un cóctel químico concreto. Entonces comienzan a perder sensibilidad o disminuyen en número. Cuando la sensibilidad se reduce, la capacidad para percibir sensaciones se atrofia. De esta forma, si deseamos mantener el equilibrio interno, necesitaremos dosis más elevadas de esas sustancias. Si, por ejemplo, eres adicto al poder o al dinero, precisarás incrementar el número y la intensidad de los estímulos que originan emociones relacionadas con la dominación y el control del entorno. Quizá necesites rodearte de más subordinados sumisos, hacer más gestos de ostentación, meterte en más negocios, trabajar más. A partir de este momento, la adicción comienza a manifestarse. Al aumentar la dosis, el problema se agrava, pues la pérdida de eficacia no solo afecta a los receptores celulares, sino que se traslada a otras funciones vitales que van quedando inhibidas. Llegado un momento, el proceso escapa al control racional. En otras palabras, la demanda emocional deja de estar regulada por la mente y pasa a ser gobernada por el cuerpo. Esta situación provoca una pérdida de conciencia en relación a la conducta personal y graves deficiencias en el funcionamiento del pensamiento racional. El neurocientífico norteamericano Joe Dispenza ha estudiado en profundidad esta dinámica y nos advierte de sus riesgos. Cuando el cuerpo toma el control sobre la conducta, harás cualquier cosa para asegurarte la presencia de esas sustancias en tu organismo. Resumen de enseñanzas. Una adicción es una situación en la que nuestro comportamiento es regulado por el cuerpo y no por la mente. Nos hemos metido en un lío. Toda la humanidad lo está.
Por un lado, seguimos el empuje del alma y por otro nos negamos a pagar el precio que nos exige. El alma no necesita más cantidad de estímulos, ni tampoco más intensidad. Está aquí por otra razón. Desea resolver el dilema de la dualidad, entrar en la integración y contribuir de forma significativa a la evolución del universo. El ego tiene miedo a la muerte y su principal objetivo es sobrevivir. El alma, en cambio, teme la pérdida de sentido y su principal cometido es vivir de forma plena y reveladora. Cuando el cuerpo toma el control sobre la mente, la conciencia corporal se pierde. Esto acarrea muchos conflictos. La mente intenta seguir al alma, pero lo hace sin una base sólida. Entonces nos convertimos en barcos a la deriva. El alma se encarga de sujetar el timón y poner el rumbo. Sin embargo, el ego descuida el armazón y se confunde a la hora de izar las velas. A partir de aquí, el abismo entre la mente y el cuerpo se hace cada vez mayor. Para salir de esta dinámica destructiva, es necesario reeducar la conducta y que la persona recupere su conciencia corporal. El objetivo es que se dé cuenta de que su propio organismo es su principal resistencia y su mejor baluarte a la hora de restablecer el equilibrio que siente perdido. Una vez que ha recuperado la relación con su cuerpo, el alma puede integrarse en la estructura de su personalidad, el ego, y la persona retomará el camino de la plenitud, la salud y la felicidad.